y le ruego que me acompañe al libro de los Hechos. Esta mañana les dije a segunda de Lucas y no sabían cuál es segunda de Lucas. Es Hechos de los Apóstoles. Amén. A Hechos capítulo 9. Y vamos a estar leyendo este texto que habla de la conversión de un hombre llamado Saulo de Tarso. Los que estaban en ayuno van a recibir doble porción. Amén. Y los otros van a recibir también gran bendición. Dice la Biblia: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Tenga en cuenta que la palabra camino está con mayúscula. Ahora vamos a ver qué es. Mas yendo por el camino, ya sin mayúscula, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y vete a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí que él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Amén y amén. Quiero compartirle bajo el tema la conversión, un camino de regreso a Dios. Amén. La conversión, un camino de regreso a Dios. Vamos a hablar en esta mañana de un tema que quizás algunos piensan que ya tienen definido y que ya hicieron, pero que al mirarnos en el espejo de Dios, que es la palabra, quizás nos vamos a dar cuenta que nos falta. O quizás alguien diga: entonces yo no me había o no me he convertido.
Y el fundamento bíblico es la conversión de Saulo, una de las conversiones más extraordinarias en la historia del cristianismo, en la historia del ser humano. Amén. Aquel hombre llamado Saulo, que era de Tarso, una ciudad de Cilicia, lo que hoy es conocido como Turquía en el Medio Oriente. Amén. Era un hombre que vivía en ese lugar y que fue tremendo hombre tanto en el mundo como en el Evangelio. Hoy vamos a estar mirando acerca de ese tema de la conversión. La pregunta es, ¿usted se ha convertido al Señor? ¿Usted es una persona conversa al Evangelio? ¿Usted verdaderamente está caminando hacia el cielo? ¿Usted está seguro de su salvación y de la obra de Dios en su vida? ¿O quizás no? Pues vamos a mirar y vamos a aprender acerca de este tema. Pablo es un hombre impresionante, es un hombre que con su testimonio, con su conversión, marcó la historia de muchas vidas. Es un hombre que Dios lo usó de una manera extraordinaria, pero escuche, que el diablo también lo usó mientras le sirvió de una manera tremenda. Así es de que vamos a estar mirando al respecto de este tema, la conversión, un camino de regreso a Dios. Y quiero que esta mañana usted escuche la voz de Dios, invitándole quizás una vez más, no sé cuántas veces lo habrá hecho, para que te detengas, hagas un alto en el camino de tu vida y digas, definitivamente necesito volverme a Dios. Necesito caminar en dirección de Dios. Pues la decisión más importante que un ser humano puede tomar en esta vida es volverse a Dios. Amén. Esta vida es una vida de decisiones. Hay que tomar la decisión para casarse, gloria a Dios, eso es una bendición, pero no se iguala a volverse a Dios. Hay que tomar la decisión de embarazarse, amén, como mis amados hermanos acá, que tomaron esa decisión y están bendecidos, gloria a Dios, pero hay una decisión mayor, es volvernos a Dios, amén. La decisión de profesionalizarse está bien. La decisión de establecerse en un lugar, en una familia, está bien, pero hay una que supera a todas. Es la decisión de volvernos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque es a partir de ahí que todas las otras decisiones cobran vida. Es a partir de ahí que todas las demás áreas de nuestra vida pueden tener una seguridad. Antes de eso es imposible. No se puede. Sí, hay personas que se duran toda la vida intentando, pero no lo van a lograr, porque Dios mismo lo estableció. Separados de mí, nada pueden hacer. Pueden intentar mil cosas. Pueden ir y venir. Pueden desgastar vida. Pueden invertir tiempo, pero no van a hallar los resultados que quieren. Amén. La decisión más importante que alguien puede tomar es volverse a Dios, es regresar a la presencia, a los brazos y a las manos benditas de aquel que te dio la vida, de aquel que antes de enviarte a esta tierra, con su propia mano escribió un proyecto de vida, de bendición para ti y para mí, pero que quizás por las circunstancias de la vida hoy no estás caminando en ese proyecto. O quizás te estancaste en ese proyecto. O quizás nunca has querido caminar. Así es de que la decisión más importante es volvernos a Dios. Pues debido a la desobediencia y al pecado, todos nos apartamos de Dios. Amén. Romanos capítulo 3, verso 23, es un texto que usted ha escuchado, que conoce, que dice, por cuanto todos, ¿cuántos? Todos pecaron. ¿Y qué pasó? Y están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Aunque Dios fue el que nos dio la vida. Aunque Dios es el que nos da la oportunidad de respirar todos los días. Aunque Dios es el que nos provee y nos bendice, muchos seres humanos se hallan separados de Dios. Lejos, apartados del Señor.
Amén. Por la desobediencia y por el pecado. Amén. Se han ido, se han alejado de Dios. Amén. La Biblia dice, mejor es el día de morir que el día de nacer. Eso lo dijo Salomón, el hombre más sabio. Y uno dice, pero yo pienso que Salomón se equivocó. Que mejor es el día de morir si ese día hay luto, hay llanto, hay flores que huelen como maluco y hay un ambiente terrible. Pero para los que se quedan. Pero para el que muere en Cristo es el mejor día. Amén. Porque se va a una vida sin sufrimiento. Porque se va a gozar de las mieles de la gloria. Porque se va a recibir la corona incorruptible de gloria. Porque se va a recibir la corona de vida. Amén. Una bendición. Pero los que nos quedamos y lloramos y nos compungimos. Y claro, a todos nos sucede. Pero ¿por qué dice que mejor es el día de morir que el día de nacer? Porque el que muere en Cristo va a Dios, pero el que nace en esta tierra nace a sufrir, nace a llorar. Amén. Una evidencia muy clara es que cuando el bebé nace, si no nace llorando, ¿qué pasa? Toca hacerlo llorar, entonces tome su palmada. Esa es la bienvenida. Ese es el recibimiento que le dan. Tome su palmada. ¿Llora o llora? ¿Nace llorando o lo hacen llorar? Amén. Y el ser humano que nace comienza una carrera desenfrenada lejos de Dios. Todos los seres humanos. Comienza a experimentar una rebeldía. Comienza a experimentar una situación difícil. El niño pequeño por naturaleza es rebelde. El niño que se tira al piso y llora y grita y le pasan comida, le pasan el dulce, le pasan el celular, nada lo calma. Porque le dicen, no llore, por favor. Le voy a enseñar una terapia. Cuando suceda eso, haga lo siguiente. Dígale, llore, grite, revuélquese y verá que el niño se queda quieto. Porque hay una naturaleza pecaminosa en sí mismo. Amén. Que lleva a la persona a hacer lo malo, a rebelarse. No se le hace raro que niños muy pequeños son muy rebeldes y dice, pero ¿quién les enseñó? ¿Pero en qué momento? Trae una naturaleza caída, pecaminosa. Amén. Y está alejado de Dios. Entonces comienza a alejarse más y comienza a crecer. Y de pronto nació o está creciendo en un hogar disfuncional, donde no hay una autoridad de papá, donde no hay un amor de mamá, donde no hay recursos, donde no hay oportunidades. Y comienza a sufrir y a llorar. Y cada día se aleja más y más y más de Dios. La Biblia está llena de textos en los cuales Dios nos hace un llamado a volvernos a Él. Es más, desde que Adán y Eva pecaron, lo primero que Dios hizo no fue condenarlos, no fue juzgarlos, no fue depositar su ira, sino fue llamarlos a que se volvieran a Él, pero ellos no quisieron. Amén. ¿Cuánto hace que Dios te está llamando? Vuélvete. Amén. La Biblia dice, volveos al Señor. El libro de Job dice, vuelve ahora en amistad con Él y por ello tendrás paz y te irá bien y la prosperidad vendrá a ti. El libro de Joel dice, el Señor, volveos a mí con ayuno, lloro y lamento. Amén. La predicación del Señor Jesucristo, lo primero que hizo no fue acusar a los fariseos, no fue contar sus parábolas, no fue alimentar a las multitudes. Lo primero que Jesús comienza a hacer en su ministerio fue llamar a la gente al arrepentimiento. Y les decía en su prédica, dice Marcos capítulo 1, verso 14 y 15, y bueno, otros textos, dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio, o arrepentidos y convertidos, quiere decir. Amén. Hay un llamado de Dios a la conversión, porque si no hay conversión no hay nada. Amén. No hay nada con Dios, porque con Dios Él es la autoridad máxima, Él es el soberano, y las cosas con Dios se hacen a la manera de Él, para que salgan bien o no se hacen. ¿Cuántos sabían eso? Así es de que, hermano, hay un llamado. Hay un llamado a volvernos a Dios. Todos fallamos. Todos pecamos. Jesús plasmó ese llamado en la gran parábola del hijo pródigo. Todos la hemos escuchado. Pero ahí está plasmada esa enseñanza. El hijo que lo tenía todo. ¿Usted sabía que usted vivió en la eternidad ya?
¿Sabía o no sabía? No sabía, ¿cierto? Pero usted vivió en la eternidad, porque usted y yo venimos de Dios y Dios es eterno. ¿Cuántos sabían? Usted vivió en la eternidad. Amén. Pero ese hijo que vivió en la eternidad, que en Dios lo tenía todo, un día decidió irse, dice la parábola. Y se fue y vivió perdidamente. Y cuando lo perdió todo, decidió, ¿qué dice la Biblia? Volver. Amén. Volver al Padre. Volver a Dios. Tomar el camino de regreso al Padre. El propósito del hijo pródigo era llegar a la casa del Padre. Amén. Ese era el propósito del hijo pródigo. El propósito tuyo y mi propósito debe ser volvernos a Dios de una manera sincera, de una manera real, de una manera consciente, para que podamos disfrutar de hoy en adelante la vida que tenemos. Amén. Ahora, aunque todos, como el hijo pródigo, como el pueblo de Israel, tantos ejemplos que hay, que se perdieron, que se apartaron, todos se fueron, pero Dios en su grande misericordia nos ofrece otra oportunidad. ¿Cuánto nos gustan las buenas oportunidades? Nos ofrece otra oportunidad por medio de su Hijo Jesucristo, quien pagó por el pecado del ser humano y en la cruz venció ese pecado, abriéndonos un camino de regreso a Dios a través del Evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El Evangelio no es un paseo bonito. El Evangelio no es un club de nuevos amigos. El Evangelio no es una recocha como algunos lo tienen. El Evangelio es poder de Dios. Es el camino de regreso a Dios. Y todo aquel que quiera volver a Dios tiene que arrepentirse y convertirse. Si no, no lo puede hacer. Amén. Tenemos que ser muy claros en esto. Y cuando Dios, aunque nos hizo, nos dio vida, pero nos perdimos, como la vasija en las manos del alfarero, se echó a perder en sus manos, pero Dios le dio otra oportunidad. Amén. Esta mañana, esta vida, este fin de semana, este culto puede ser otra oportunidad para ti, para mí. Amén. De que decidamos volvernos a Dios verdaderamente. Amén. De que decidamos regresar al Señor de una manera consciente. Mire cómo lo dice la Biblia en el libro de los Hebreos, por favor, hija, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 19. Dice, así que hermanos, a mí me llama la atención, porque no le está hablando a nuevos, no le está hablando a gente del mundo, le está hablando a la iglesia, para que entienda la oportunidad que tiene. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¿Por dónde? Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, eso es de su carne, o sea, a través del sacrificio. Amén. Pero tenemos libertad. La pregunta es, si el camino está abierto, ¿por qué no caminas? ¿Qué te impide? ¿Qué está obstaculizando que avances en ese camino? Teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, siga por favor, hija, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió. Amén. A través del velo. Esto es de su sangre, de su carne, perdón. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. O sea, lo tenemos todo, hermano. El que se pierde es porque quiso. Amén. El que pierde la vida en este mundo es porque quiso, definitivamente. Porque es que Él ya lo hizo todo. Pagó el pecado, venció el pecado, ató al enemigo, nos abrió un camino y colocó el gran sumo sacerdote. ¿Qué debemos hacer? Por favor, hija, acerquémonos ¿con qué? Con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Amén. Con seguridad, con sinceridad, purificados los corazones. ¿Con qué? De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aleluya. Para poder caminar, hermano, por este camino no puede caminar cualquiera.
Amén. Este camino es llamado camino de santidad, camino de verdad, camino de bendición. No es cualquier camino, como muchos lo tienen, cualquier religión, cualquier idea, cualquier iglesia. No, Señor, eso le pasa a los que tienen cualquier Dios, pero nosotros no tenemos cualquier Dios. Nosotros tenemos al Dios que todo lo puede, nosotros tenemos al Dios santo, nosotros tenemos al Dios poderoso. Por eso debemos vivir como tal, una vida conforme a su voluntad. ¿Cuántos lo creen? Entonces Cristo nos abrió el camino. Hermano, ¿por qué camino estás caminando esta vida? Amén. La Biblia dice en el Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ¿qué dice? Escuche lo que dice Dios. Hay camino. ¿Será que la vida que usted está llevando le parece que está bien, pero su fin es un abismo profundo? ¿Será que las decisiones que usted está tomando le parece bien? Como usted vive familiar, conyugalmente, como usted vive económicamente, ¿le parece? Algunos dicen, pastor, a mí me parece que yo estoy bien así. Amén. No se ha arrepentido, no se ha convertido, no se bautiza, no se casa, no sirve a Dios, no ama a la esposa, no paga el arriendo. Pero a mí me parece que estoy bien. Estoy en mi mejor temporada. ¿Le parece? Pero lo van a echar si no paga el arriendo. Amén. Pero lo van a abandonar si no ama y si no respeta a esa mujer o a ese hombre. Va a perder. El fin es camino de muerte. A mí me parece que estoy bien sin servir. Esto para los que tienen dones, llamado, capacidades. Pastor, a mí me parece que estoy bien. A usted le parece. Pero cuando vaya delante de Dios le van a pedir cuentas. Sea por un talento, por 2, o por 3, o por 4, o por 5. Amén. Usted no le va a decir, no, es que a mí me parecía que yo estaba bien. Sí, algunos dicen, a mí me parece que eso es aburrido, a mí me parece que el ayuno no es de Dios, a mí me parece que tampoco hay que santificarse o comprometerse. Le parece, pero no es la verdad. Porque el fin de todas esas malas actitudes y decisiones es camino de muerte. Amén. Es camino de muerte, dice la Biblia. 2 veces se repite ese versículo ahí mismo en el libro de los Proverbios, ya que es tan importante. Amén. Entonces, Cristo nos abrió un camino. Amén. Limpio, una senda recta, una senda de bendición. Pero hay un camino que parece que está bien, pero su fin es camino de muerte. Jesús lo habló también en el libro de Mateo, las 2 puertas o los 2 caminos. ¿Lo ha leído? Amén. Y él dijo, les aconsejo que entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Pero angosto y difícil es el camino que lleva a la vida eterna y pocos son los que lo hallan. Amén. Le dije hace un momento que el evangelio no es un paseo feliz, es una vida radical de obediencia a Dios. Diga amén, puede ser por fe. Hay 2 caminos. Recuerda la canción de los antiguos, no más 2 caminos hay para de entrar al cielo. Amén. Un camino de eso se llama Jesús, el Hijo del Dios eterno. Hermano amado, si Él nos abrió el camino, si Él nos está diciendo, siga, camine, cuente conmigo, yo voy delante de usted abriendo senda y yo soy la retaguardia de su vida. En ese camino hay seguridad, hay salvación, hay bendición, hay sanidad, hay protección. Amén. Es un camino de bendición. ¿Por qué insistes en caminar por otra senda que no es, que no conoces? Yo pregunté a los hermanos del primer servicio, ¿alguno de los que estamos acá alguna vez tomó un atajo? ¿Cómo le fue? Dicen, no, eso por este atajo, eso llega eso en bombas. Llega embarrado, llega ensolado o no llegó nunca. ¿A cuánto nos pasó? Nos metimos por el atajo. Mire, para llegar a Dios no hay atajos.
Amén. Jesucristo lo dijo en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. Amén. No hay otra oportunidad. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dijo Pedro allá en Hechos capítulo 4, verso 12. Amén. No hay otro. No hay otro nombre. Hermano, no te dejes engañar. Amigo que me escuche, no te dejes engañar. Las personas de nuestro canal de YouTube, que sabemos que llega, Dios permite que esta palabra llegue allá. Quizás estás en la cárcel, en el hospital, en la vereda, en otro país, en otro continente. Solo hay un camino, se llama Jesucristo. Y si caminas por ese camino, vas a estar seguro. Amén. Aunque aquí se hace difícil a veces. Amén. Por los sistemas mundanos. Porque el enemigo se levanta. Pero no interesa. Él dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Amén. Entonces, hermano, no espere más. Es tiempo de que te levantes y comiences a caminar. Continúes caminando en ese camino precioso que te va a llevar a un puerto seguro, que te va a llevar a una eternidad, donde dice la palabra que no hay lágrimas, que no hay polilla ni orín, donde dice la Biblia que no hay pecado, donde dice la Biblia que vas a vivir en bendición eternamente. Amén. ¿Cuánto nos gozamos de caminar por el camino del Señor? Recuerda que la lectura dice que Pablo pidió cartas para los que fueran por ese camino, pero con mayúscula en medio de una frase. Eso es como un error de literatura de ninguna manera. Es que en la iglesia del primer siglo a los hermanos se les llamaba los del camino, o el evangelio se llamaba el camino, o los de ese camino. Amén. Porque ellos sabían que desde el día que tomaban una decisión, comenzaban a caminar, y que ese camino era hacia adelante. Nada los hacía retroceder, nada los hacía volver, nada los hacía estancar. La mayoría de ellos murieron entregando su vida, derramando su sangre. Todos los discípulos murieron de esa manera. Amén. Los padres de la iglesia apostólica murieron de esa manera. Tomaron un camino y nunca volvieron atrás. Amén. Pero hay personas, como un personaje que vamos a ver más ratico, que todo el mundo piensa que se había convertido y no se había convertido. Por eso le iba tan mal. Por eso nunca le fue bien mientras siguió a Jesús en esta tierra. En carne y hueso, no le fue bien. No pudo hacer las cosas bien. Y cuando le hicieron el examen de admisión, cuando le hicieron el examen de ITFES, cuando le hicieron el examen final, se rajó completamente. Todos se rajaron. Ninguno pasó el examen. Amén. Porque no eran conversos al Señor. Eran asistentes. Eran simpatizantes. Hermano, hoy tenemos las iglesias llenas de simpatizantes. Llenas de gente que no sigue a Cristo, que no ama verdaderamente, que no ha tomado una decisión radical contra el pecado, contra el sistema mundano, sino que todavía coquetea, que todavía juega al mundo y al evangelio. Pues yo le quiero decir con mucho amor y con mucho respeto, eso no es aceptable delante de Dios. Con Dios es el 100% o nada. Amén. Qué difícil es la palabra. Escucha esto, que es importante entenderlo. En el idioma griego, en el idioma que se escribió la palabra, la Santa Biblia, la palabra conversión se traduce especialmente con dos palabras. Primera, epístrepo. Si anota, puede anotar epístrepo, lo único es que lleva H entre la P y la O final. Epístrepo, que significa volverse a. Va a tener en cuenta esa palabra porque es fundamental para que entiendas a un personaje de la Biblia. Epístrepo. La segunda palabra es metanoia, que significa un cambio de dirección. Así es de que convertirse es volverse a Dios y hacer un cambio de dirección. Yo no puedo decir que soy converso
si sigo viviendo las mismas manías, costumbres, pecados, desobediencia y digo, pero voy para el cielo. No, no va para el cielo. Amén. Según la Biblia. ¿Por qué? Porque no se ha convertido. Y el que no se convierte no puede entrar. No puede cambiar. No puede ser transformado. Amén. Epístrepo y metanoia. Fue lo que hizo el hijo pródigo. Él llegó hasta cierto lugar y de ahí no podía caer más. Entonces tomó una decisión. Dijo, volveré a la casa de mi padre. O sea, voy a ser epístrepo o voy a hacer una metanoia. Voy a girar. Es un giro de 180. No de 360, sino que en el mismo lugar. Amén. Es un giro de 180. Que si iba hacia allá en su vida, en sus argumentos, en sus sentimientos, en sus actitudes, hace un alto en el camino y dice, no voy a seguir. No voy a seguir en esta vida perniciosa. Doy la vuelta y ahora regreso a mi Creador, a mi Dios, a mi sustentador, a aquel que en ese camino de regreso me concede recuperar todo lo que el mundo me había robado, todo lo que el diablo me había quitado. Porque el evangelio es un camino de regreso a Dios. Por eso la persona que toma en serio el evangelio, que se arrepiente y se convierte, comienza a recuperar todo. Amén. Y comienzan a mirarlo y él mismo, ella misma comienza a mirarse y a impresionarse de sí misma o de sí mismo. Porque dice, wow, es real. El evangelio es un camino que se comprueba, no solamente que se promete. Amén, que se comprueba y se comprueba caminando, yendo hacia adelante. Amén. En ese camino, delante de nosotros está la sanidad, está la provisión, está la gloria de Dios, está la familia arrepentida y convertida, está la economía que necesitas para vivir en esta tierra, están las promesas de Dios cumplidas. Ese camino es hacia adelante. Pero algunos, hermanos, caminan un poquito y se devuelven. O algunos se estancan y quedan en un stand-by de vida. Ni avanzan ni retroceden. Amén. Por lo general, ese tipo de personas un día terminan retrocediendo y volviendo a estar lejos del Señor. Entonces, con estos dos significados de epístrepo y de metanoia, que son palabras del original, la conversión es un cambio radical en nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir, de actuar. Usted no puede volver a ser el mismo. Amén. Usted no puede ser el mismo, porque si es el mismo, no se ha convertido. Amén. ¿Recuerda a Clark Kent? Clark Kent es uno ahí todo con unas gajitas y todo tontico en la oficina. Pero cuando se convierte en Superman o en el superhombre, ya no tiene las gafitas y el trajecito, ya es el hombre de acero, ya es un hombre sobrenatural. Amén. En el mundo éramos los tonticos del diablo, ahí seguíamos lo que él decía, vaya borracho, se vaya, vaya jornique, vaya y endeúdese, vaya y peque, vaya. Pero cuando viene a Cristo, se arrepiente y se convierte, ya deja de ser esclavo del diablo y se convierte en un siervo de Dios, en un instrumento en sus manos. Amén. En un hombre, en una mujer bendecida por el Señor. Ahora no vaya a ir a decirle a los de afuera, usted es un tontico, el pastor dijo que usted es un tontico. No se va a meter en problemas. La conversión es un cambio radical en nuestra manera de vivir, que comienza en lo espiritual y afecta positivamente nuestro ser, todo nuestro ser. La conversión jamás comienza en lo literal, pero la religión nos ha enseñado eso. Entonces le dice, ¿quiere convertirse? De verdad, quítese el jean y póngase la falda. Quítese el pelo rojo y póngase lo negro. Quítese las gafas y colóquese esto. Déjese el bigote o quítese el bigote. Eso es ilógico. Amén. Porque la conversión comienza acá. Y cuando desde acá me convierto a Él, ¿sabe qué sucede? Él se entrona y gobierna todo mi ser.
Y ya no va a ser el pastor, el líder, el hermanito, la mujer, la suegra que me diga cómo me tengo que vestir. Él gobierna mi vida. Él gobierna mis emociones, mis sentimientos, mis pensamientos, mis decisiones. Por eso voy a poder ser bendecido. Porque ya no vivo una vida según mi voluntad, ni la de los demás, sino que vivo una vida conforme a su voluntad. Y una vida conforme a su voluntad es lo que necesitamos para ser bendecidos. Amén. Así es de que la conversión comienza en lo espiritual y afecta todo nuestro ser. Mire, algunos son muy buenos para todos los protocolos eclesiásticos o los ritos ceremoniales. Todo lo hace bien, pero no se ha convertido acá. Amén. Hace todo. Sabe las horas del culto, se conoce los salmos, habla de una cosa, se viste así, hace esto, toca la guitarra, hace todo lo ceremonial, pero su corazón está lejos de Dios. No ha entregado su vida. No ha entregado su corazón. Por eso no le va bien en la vida. Por eso las cosas no salen bien. Amén. También la conversión es llamada en la Biblia un cambio de naturaleza. Amén. Hermano, es que no puede volver, no puede seguir siendo igual a lo que era, porque entonces la naturaleza sigue igual. Es un cambio de la naturaleza pecaminosa a la naturaleza santa. Escuche eso. Amén. Pedro dice en una de sus cartas, participantes de la naturaleza divina. Y dice, en otro tiempo participábamos de la naturaleza pecaminosa. Ahora tienes que vivir como un santo de Dios. Amén. Eso nos cuesta porque dice un santo, pero santo no hay nadie. La Biblia llama, usted no va a encontrar, y los evangélicos de Iconio y los evangélicos de Éfeso, no, dice los santos. Amén, porque es una manera de Dios comprometernos. Es más, primera de Pedro, él dice, sed santos. ¿Por qué? Porque yo, dice Dios, soy santo. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es una persona conversa. Esa es una persona convertida al santo evangelio y que va a contar con Dios en bendición. Hermano, pero de verdad tenemos que despertarnos porque estamos viviendo, hermano, como un sueño. Sí, no, entonces que vaya el domingo a culto y lleve la ofrenda y el pastor está contento y sale. No, hermano, eso no es el evangelio. Tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Entonces, la conversión es llamada un cambio de la naturaleza que se enojaba, que golpeaba y que maltrataba, a la naturaleza que ya no maltrata a nadie. De la naturaleza mundana pecaminosa a la naturaleza cristiana y de obediencia. Pero también es llamado un nuevo nacimiento. Amén. El Señor tuvo un encuentro tremendo con un hombre de alta alcurnia llamado Nicodemo. Usted lo ha escuchado alguna vez en Juan capítulo 3. Y tuvo un encuentro. Amén. Y Nicodemo le vino como el ser humano, con adulaciones, con regalitos, con felicitaciones. Y Jesús dijo, no, yo no como de eso mismo. Bueno, no dice así la Biblia, eso dice la versión mía. Amén. Jesús que le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No puedes entrar al cielo en tu carne. No puedes servir a Dios en tu carne. No puedes agradar a Dios en el pecado. Porque la naturaleza de Dios es santa. Amén. Es la única capacidad, identidad del Señor, la única virtud del Señor elevada a la tercera potencia. La Biblia dice que los ángeles dicen santo, 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 Jehová de los ejércitos. Amén. En el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis. Usted y yo, hermano, debemos, y en este camino que se llama camino de santidad, Él nos va a ayudar, Él nos va a fortalecer. Pero no podemos seguir viviendo el evangelio de cualquier manera, porque quizás van a haber sorpresas cuando aparezca Cristo.
Así es de que la conversión es llamada un cambio de naturaleza, un cambio de vida, un nuevo nacimiento o una transformación total. Diga conmigo, una transformación total. Pero quizás hay alguien que dice, no, pastor, eso es imposible porque yo me conozco. Porque es que usted no conoce la sangre que yo llevo, sangre caliente. Porque es que usted no me conoce a mí cuando me pisan el dedo pequeño. Escuche esto. A Dios no le queda grande nada ni nadie. Dios te puede cambiar y te puede transformar a tal manera que tú misma o tú mismo te vas a desconocer. El texto que leímos, la conversión de Saulo, ¿cuántos han escuchado hablar del gran apóstol Pablo? Escribió la gran parte del Nuevo Testamento. 13 cartas. Bueno, algunos dicen que 14 con Hebreos, pero al menos 13 cartas o 13 libros del Nuevo Testamento lo escribió este hombre. Escúcheme bien. Plantó todas las iglesias de Asia Menor. Superó a todos los otros discípulos. Tremendo ese hombre. Amén. Entregó su vida en Roma, colocó la cabeza, quítenmela, por agradar a Dios. Amén. Estando en Roma, en la cárcel. Un hombre impresionante. Un hombre como Saulo, que fue al tercer cielo. Amén. El único hombre, el único ser humano que ha tenido esa experiencia. Fue a la morada de Dios. O sea, Dios lo invitó a su habitación. Amén. Y dice, y allí oí y vi cosas que no se pueden expresar con un lenguaje humano. ¿Cómo será de hermoso eso allá? Ese gran hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, pero no fue siempre ese gran hombre. Amén. No fue siempre ese hombre espectacular, porque antes de eso era el sicario del Imperio Romano. Antes de eso era un asesino, un verdugo. Escuchen. Qué tremendo eso es. Uy, no me hable así del apóstol Pablo, que yo lo tengo allá en una estampita. Cuidado con eso. Antes de eso, dice la Biblia que pedía cartas a las autoridades para agarrar a los cristianos y arrastrarlos. Los sacaba arrastrados del cabello y los metía a la cárcel y a otros los mataba. Era una fiera. Ese Saulo de Tarso fue el culpable del asesinato de Esteban, el hermano del Señor. La Biblia dice en Hechos 8 que mientras los verdugos mataban a Esteban, Pablo les cuidaba las ropas, porque ellos se quitaban toda la ropa para no salpicarse de sangre, porque eso se llenaban de sevicia y lo acababan a piedra, lo maltrataban y lo mataban. Y Pablo consentía la muerte y se burlaba de Esteban. Y estaba ahí consintiendo. Ese era ese hombre que le acabé de decir. Amén. No importa quién hayas sido, no importa lo que hayas hecho, no importa dónde hayas ido. Si a partir de hoy haces un alto en el camino y tienes un encuentro personal con Jesucristo, tu vida, tu historia y a través de ti, la de muchos, va a cambiar para bien. Va a cambiar para bendición. ¿Lo cree o no lo cree? Pero hermano, no podemos jugar al cristiano. No podemos seguir adorando al niño Jesús. No podemos seguir viviendo un evangelio ahí de paseo. Amén. Porque la conversión es una transformación total. El texto que leímos dice que la gente estaba atónita y le decían, pero usted no es el que asolaba la iglesia, usted no es el que los mataba, usted no es el que los perseguía. ¿Cómo digerimos eso que ahora está predicando y dice que él se esforzaba por enseñarles que Cristo era la verdad, que Cristo era el Hijo de Dios? Por eso la conversión de Saulo es una conversión extraordinaria. Amén. Por eso cuando usted ve el texto que leímos es impresionante. Por eso cuando Dios llama al santo Ananías y le dice a Ananías, y él muy dispuesto le dijo, heme aquí, Señor. Qué hombre tan dispuesto. Y después le dijo, vaya donde Saulo. Dijo, uy, Señor, yo conozco la belleza. Uy, yo he escuchado de ese hombre que mata cristianos, que es terrible, es un asesino, Señor. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es. Y usted y yo creyendo que nuestro tío no se va a convertir porque juega las cartas. Que la abuela porque fuma tabaco es que no va a convertir. ¿Quién dijo eso? Mire lo que era Saulo. Y Dios dijo, no dijo porque de pronto me puede usar, dijo, instrumento escogido me es. O sea, Dios ya tenía un propósito con él.
Dios tiene un propósito contigo, hayas sido donde hayas ido o hayas hecho lo que hayas hecho, hay un propósito de Dios. Y Dios le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre delante de los reyes, de los gentiles y del pueblo de Israel. Porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Pablo en una de sus cartas dice que tenía 280 latigazos, 280 cicatrices o aberturas en su espalda, que esas eran las marcas de un apóstol. Dijo, a toda ciudad donde voy a entrar, el Espíritu Santo me dice, te esperan azotes, cárceles y hambre. Amén. Y aún así nunca se devolvió, porque él encontró el verdadero camino y fue hacia adelante y nunca quiso regresar atrás. Amén. Hermano, el evangelio, la conversión es muy personal. Diga conmigo, es personal. Nadie. Yo quisiera convertir a mis hijos, no tengo ese poder. Yo quisiera convertir a toda mi familia, no tengo ese poder. Yo quisiera convertir a unos amigos que son amigos de toda la vida, yo no tengo ese poder. Mire lo que dice Hechos capítulo 3, verso 26. Dice, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? De su maldad. Esto es muy personal. Hasta que no entiendas que estás mal, no te puedes convertir. Hasta que no entiendas que necesitas un Salvador, que necesitas al Señor en tu vida, no te puedes convertir. Ahora, hermanos, algunos piensan que convertirse es solamente asistir a un servicio, o repetir la oración de fe, o tener una experiencia con Dios, o incluso bautizarse. Algunos ya se bautizó, ya está convertido. Pero yo he bautizado en todos estos años de servicio mucha gente que nunca volvieron. Amén. Ay, pastor, ¿los bautizó mal? No. Ay, pastor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No los dejó más rato allá dentro del agua para que...? No, es que nunca tomaron una decisión verdadera. Amén. Es que nunca quisieron convertirse al Señor. Les gustó el culto, les gustó la hermana de la alabanza, les gustó el ujier, pero nunca se enamoraron de Dios. Amén. Nunca quisieron seguir al Señor. Convertirse no es un momento ahí de emoción. No es ni siquiera bautizarse. Todo esto, repetir la oración de fe, venir a un culto, asistir a una casa de paz, quizás bautizarse, esto puede ser el principio de una genuina conversión, pero no es el todo, ya que la conversión es un proceso continuo de transformación hasta llegar a la plenitud de vida en Cristo. Escúcheme, ¿sabe cuál es el nivel? Hasta llegar a ser como Cristo. Eso es convertirse al Señor. ¿Dónde dice eso, pastor, que usted está como muy acelerado? Efesios 4:13. Por favor, hija. Efesios 4:13. Dice, hasta que todos, ¿cuántos? Todos. Ah, no, es que eso es pero para los pastores y para los líderes, que se santifiquen ellos. Nosotros seguimos de paseo. Cuidado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de ¿quién? Del Hijo de Dios. ¿A qué? A un varón perfecto. Quiere decir a una persona madura. Amén. A la medida de la estatura de la plenitud de vida en Cristo. Aleluya. ¿Sabe qué es plenitud? Llenura, totalidad. Hasta que ya no vemos a Anderson por ningún lado. Ya no lo vemos, dice, pero ¿qué se hizo? Ya no está, ahora vemos a Cristo, ahora habla como Cristo, ahora responde como Cristo, ahora vive como vivió Cristo, ahora es un verdadero hijo de Dios y es un hombre que se arrepintió y se convirtió. Pero hay algunos que dicen que son cristianos y sigue con los mismos chistes verdes, sigue frecuentando los mismos lugares de mala muerte, sigue mirando las mismas páginas que son de perdición. Amén. Y dice, pastor, pero yo ya me convertí porque me casé. Sí, pero no ha dejado de mirar la vecina. Amén.
Yo ya dejé el trago, pero no ha dejado el chisme. Amén. Yo ya dejé esto, pero no ha dejado aquello. Escúcheme bien. Convertirse es dejar todo aquello que me impedía ser como Cristo. Todo. Amén. Por eso es una decisión personal. Por eso es una decisión radical. Por eso es una decisión determinante en la vida del ser humano. Y es un llamado que Dios nos hace. Amén. Y no es un día en la historia, es todos los días. La vida cristiana es una vida de continua conversión a Cristo. Cada día nos parecemos más a Cristo, más a Cristo, más a Cristo. Amén. Ahora, hermanos, les prometí un personaje al principio, ¿cierto? ¿Sí lo recuerda? Un personaje que pensamos que se había convertido, pero no se había convertido. Vamos a mirar Lucas capítulo 22, verso 31. Este es el último texto por hoy y oramos al Señor. En 8 días vamos a continuar este tema que es bien interesante. Porque Dios quiere una iglesia convertida. Dios quiere una iglesia arrepentida. Dios quiere una iglesia que Él le pueda depositar unción, recursos económicos, vida abundante, que Él le pueda encomendar bendiciones y que no le haga daño. Porque el que no está convertido, hermano, es un peligro. Amén. Leamos este texto. Malaquías, ¿qué le dije? Lucas, está bien. Lucas 22, 31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, subraye las palabras que vienen a continuación, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nosotros decimos, versículo normal, ya lo habíamos leído, escúchenme. Cuando vamos al texto original de este texto, leemos este texto en el idioma original, dice el Señor, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y tú, cuando hagas epístrepo, podrás hablarle a tus hermanos. Jesús le está diciendo a Pedro, cuando te conviertas, Pedro, pero Pedro llevaba 3 años y medio caminando con él. Pedro había visto a Jesús glorificado, lo vio como Dios en el monte de la transfiguración, ¿recuerda? Sus vestidos se hicieron blancos como la nieve, como la luz, y se oyó una voz del cielo que dijo, ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, óiganlo a él. Y Pedro se emocionó y dijo, hagamos 3 enramadas. Pedro había visto, tuvo la gran revelación de ver a Moisés y de ver a Elías. ¡Wow! Eso es impresionante. Para usted quizás no, pero para un judío conocer a ese gran patriarca y a ese gran profeta, verlos hablando con Jesús. Pero tuvo que bajar del monte y siguió diciendo groserías. Y siguió siendo un mal cristiano. El hombre no se había convertido. ¿Sabe qué le dice? Pedro vio las multitudes comiendo pan. Pedro alcanzó a dar unos pasos sobre las aguas. Pedro vio resucitar a la viuda al hijo de la viuda de Naín. Vio resucitar a la hija de Jairo, pero no se había convertido. Amén, no se había convertido. Porque Jesús le dice, pero tú una vez hagas metanoia, hagas epístrepo, cuando te conviertas, Pedro, vas a poder hablar. Y cualquiera de nosotros dice, no, pastor, pero eso fue Pedro, a mí me perdona, pero yo soy del Centro de Fe y Esperanza de Mosquera. Yo soy un ungido del Señor. A mí no me va a pasar eso. Pedro dijo lo mismo. Mire el verso 33. Y le dijo, Señor, no estoy dispuesto a ir contigo solamente a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Ah? Qué hombre tan valiente. Cualquiera lo escucha y dice, no, yo me llevo a Pedro de guardaespaldas. Y le dijo, no estoy dispuesto solo a la cárcel, sino a la muerte. Y Jesús lo miró y le dijo, uy, santo Dios. Le dijo, Pedro, te voy a decir algo. Hoy, antes de que el gallo cante, usted me habrá negado 3 veces. ¿Sucedió o no sucedió?
Pedro no se había convertido. Pedro era un seguidor ahí. Amén. Pedro le gustaban los milagros. Pedro le gustaba sacar pecho delante del Señor. Pedro, y el Señor decía, Pedro, Jacob y Juan. O sea, Pedro estaba listo de una vez. Vamos, porque el Señor hacía todo. El Señor sanaba, resucitaba, daba de comer a todo el mundo. Amén, pero no se había convertido. No estás convertido porque tu economía está bendecida solamente. Amén. Yo conozco a muchos ricos, pero que no se han convertido. No han recibido al Señor. No viven para Dios, pero asisten a un lugar. Amén. Escúchame bien. Cuando te conviertas al Señor, Dios se va a glorificar. Cuando te conviertas al Señor, Dios te va a usar de una manera sobrenatural. Cuando te conviertas al Señor, tu casa se va a convertir al Señor. ¿Lo cree o no lo cree? Ahora entendemos, aparecieron las llaves. Ya sé por qué mi familia no se ha convertido, porque me están mirando a mí. Dizque el convertido. Y saben que todavía hago negocios fraudulentos. Y saben que todavía digo mentiras. Entonces, ¿qué se van a convertir? ¿En otro mentiroso? ¿En otro peleonero? No se van a convertir. Pero cuando te vean convertida, cuando te vean convertido, el Señor dijo, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Se arrepiente, se convierte y unos 2 o 3 meses después sale al pórtico de Salomón. Ya el Señor estaba en su gloria. Ahora no estaba el Señor ahí en carne y hueso adelante, no estaba. Estaba Pedro, pero arrepentido y convertido. Sale en el pórtico de Salomón y no predica como a veces vamos nosotros a evangelizar. Ay, mire joven, es que te traigo un mensaje, pero tranquilo. Recíbeme esto con una chocolatinita, si quieres oro. No llegó con... Pedro se subió al pórtico de Salomón y le dijo a los hermanos, a los judíos, ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes rechazaron la piedra angular. Ustedes son unos asesinos. Ustedes despreciaron y soltaron al malo y mataron al bueno. ¿Y sabe qué sucedió con esa predicación? Se convirtieron 3,000. Y 8 días después volvió a predicar un sermón de esos fuertes y se convirtieron 5,000. Eso nunca había pasado en la vida de Pedro. Yo quiero terminar diciéndote, lo que nunca ha pasado en tu vida quizás es porque te falta conversión. Porque lo que Dios prometió lo va a hacer. Si Dios dijo que iba a salvar tu familia, la va a salvar. Si Dios dijo que va a prosperar tu economía, la va a prosperar. Si Dios dijo que va a sanar tu cuerpo, lo va a sanar. Pero Él está esperando que hagas epístola. Él está esperando que hagas metanoia. Que hagas un alto en el camino y digas verdaderamente yo quién soy. ¿Yo soy un hijo de Dios o soy un hijo de quién? Amén. Que a partir de hoy, como Pedro lo tuvo que hacer esa noche de Juan 21, que se encontró verdaderamente con el Señor. Y dice la Biblia, lloró amargamente y no se atrevió a decirle ninguna palabra porque sabía que hasta ahí él no había vivido el Evangelio. Amén. Sabía que hasta ahí él no había sido lo que Dios quería que él fuera. Pero así como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, pero yo he rogado por ti. Hermano, por usted y por mí, hace 2000 años encontramos a Jesús en Juan 17 orando por nosotros, para que creamos, para que seamos uno y para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Amén. Así es de que yo pienso que debemos orar. Debemos orar esta mañana a Dios y decirle, Señor, yo quiero ponerme a cuenta contigo. Quizás no estoy viviendo la vida que tú me llamas a vivir. Quizás he vivido como Pedro, de las emociones, porque me das ropa, porque me das techo, porque me das comida, porque contigo tengo seguro el día a día. Pero Señor, no me he convertido. Todavía miro, todavía deseo, todavía hago, todavía voy donde no lo debo hacer. Perdóname, Señor. Ten misericordia, porque yo me quiero convertir verdaderamente. Amén. Este hombre, Pedro, un ejemplo de bendición. Pablo, un ejemplo de bendición. Y yo le puedo compartir esto, hermano.
delante de Dios con temor y temblor, porque desde el día que decidí convertirme al Señor, entregar mi vida al Señor, fue una decisión radical. Amén. No fue que yo me tomaba un petaco, entonces tómese medio y después nada, ¿sí? Que yo tenía, entonces no, entonces tenga solamente una, nada. Amén. Fue una decisión radical. Hoy lo puedes hacer, hermano. Puedes decirle no más al diablo, no más al pecado, no más al mundo. Te aseguro que Dios te va a ayudar. Puedes contar con Él. Amén. Y aunque se levante lo que se levante, nada ni nadie te va a poder detener. Amén. Si tu cónyuge no es cristiano, no vas a ir a divorciarte ni a pelear con él. Amén. El ejemplo de la hermana Rosita, doble rodilla, venga a la iglesia. Y mire, ahí está con su amado. Amén. Y él también ya se echó la Biblia debajo del brazo. Amén. Amén. Y ayer dio ese paso de obediencia y van hacia adelante. Amén. No, el Señor no viene a destruir tu vida. El Señor viene a destruir el pecado que quiere destruir tu vida. Amén. El Señor no viene a hacerte daño. Hoy puedes como un valiente. No te voy a llamar al frente porque eso es personal. Amén. Eso es muy personal. Hoy ahí en tu lugar le puedes decir, Señor, yo reconozco. Estoy caminando el camino equivocado. Estoy por sendas equivocadas, Señor. Yo lo reconozco. Te ruego que me ayudes. Amén. Te ruego que me perdones. Es más, no te vas a levantar ahí sentado. Inclina tu rostro y habla con Dios. Allá a donde quiera que llegue este mensaje, allá donde estás, en tu cuarto, en la finca, en tu carro, tómate unos segundos con Dios. Tómate unos segundos con Dios y medita cómo está tu vida. ¿Estás caminando por otro camino? Dios te ha insistido, te ha llamado, pero no has querido, no has podido. Hoy el Señor te dice que la conversión es un camino de regreso a Dios. Dios no te quiere ver caminando más lejos de Él. Como el Padre ama a su Hijo y lo quiere tener cerca para bendecirlo, así Dios te ama como hijo, como hija. Y quiere tenerte en su presencia para ayudarte. No huyas de Dios por tu pecado. Trae tu pecado a Él y Él te lavará con sangre preciosa. Te limpiará con agua pura y te levantará como un instrumento de bendición. Como un Pablo que no siempre fue el apóstol Pablo, que fue Saulo de Tarso. Quizás hasta hoy le has dado la espalda, has fallado, has cometido errores, te avergüenzas de lo que has hecho. Pero si hoy estás escuchando esta palabra es porque Dios quiso hablarte. Y una vez más te dice, yo estoy contigo. Te he estado esperando que tomes una decisión radical. Ni Dios va a tomar esa decisión por ti. Solo tú la puedes tomar. Hermano, hermano que sirve, hermano que tiene un llamado a servicio, pareja, familia que me escucha, joven que me escucha. Es tiempo de tomar una decisión radical. La mejor vida te espera. La vida con Dios, la vida de libertad, la vida de bendición, la vida en la cual podrás disfrutar de la paz de Cristo, del amor de Dios y de la benevolencia del Eterno. Habla con Dios. Si tienes que pedirle perdón, hazlo. Si tienes que confesar a Dios algo, hazlo. Él te escucha. Pero Él te llama hoy. Vuelve a caminar por la senda de justicia. Vuelve a caminar por la senda que Dios abrió. Ese camino nuevo, vivo, santo. Ese camino que le costó su sangre, su vida. Camina. Él te invita a caminar. Él no te envía solo. Él va contigo. Padre, escucha la oración de cada uno, Señor. Después de haber oído tu dulce palabra, Señor, oramos y te pedimos misericordia, Señor. Ahora entendemos que no hay nada difícil para ti, Señor, y que nuestros familiares, nuestros amigos, aún nuestros gobernantes, aún nuestros vecinos pueden volverse a ti y conocerte, Señor.
porque lo imposible para ti no existe. Y tú deseas, Señor, que todos nos volvamos a ti. Hoy oro por ese corazón que se quebranta, que se compunge delante de ti, que se humilla, que reconoce que necesita de ti. Ayúdale, Señor, a esa vida que ha estado distraída, estancada, a esa vida que ha estado, Señor, menoscabada por el enemigo. Señor, por favor, extiende tu mano y muéstrale una vez más el camino hacia la gloria, el camino hacia la bendición, en el nombre poderoso de Jesús. Clama a Dios en esta hora y dile: Señor, renueva mi vida, renueva mi mente, renueva mi corazón. Pídele a Dios ayuda, pídele a Dios ayuda, Él te ayuda. Ahí donde estás, pídele a Dios ayuda, Él te ayuda con esa debilidad, con esa incógnita, con ese interrogante de vida, con ese peso que has cargado. Aleluya. Así es, amado Espíritu Santo de Dios. Invítalo de nuevo a tu vida. Espíritu Santo. Tenga un tiempito de intimidad con el Espíritu de Dios. Cerca de ti. Reconoce hoy tus fallas. Reconoce, Él te escogió. Él te compró. Él espera por ti. Todo lo que hay en mí, sí, Señor. Paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado. Espíritu Santo, ayúdanos a volver al camino. Vuélvenos a la senda. Vuelve a partir de hoy a la comunión, hermano. Vuélvete cual hijo pródigo. Vuélvete al Señor. No esperes que el Señor te derribe, como lo tuvo que hacer con Pablo. No esperes que el Señor te derribe. Humíllate hoy y dile: quiero volver a caminar contigo, Señor. Quiero volver a servirte, a adorarte, a creerte y a obedecerte. Ven y purifícame. Oramos, Señor, por aquellos que están en una condición difícil. Oramos por los que cayeron en la cárcel, en un hospital, por los que están en la selva, Señor, por los que están engañados pero que quieren salir de ahí, Señor. Oramos por ellos también, porque como sacaste, Señor Dios mío, a Pablo y a Pedro, así sacarás, Señor, a ese hombre y a esa mujer que hoy se siente perdido, sin esperanza. Levántalo y bendícelo, Padre. Gracias te damos por esta palabra y este tiempo de bendición. Que podamos reflexionar esta semana y que podamos tomar la decisión de volvernos a ti, Señor. De volver al camino que tú has preparado para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Démosle una ofrenda de aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a los hermanos de las redes sociales. El Señor los bendiga, los guarde y seguimos orando por cada uno de ustedes.